Las manos curtidas de Samuel Carter se congelaron sobre el volante. Y su oxidada camioneta Ford se detuvo bruscamente mientras unos chapoteos desesperados resonaban en la superficie cristalina del lago Cherokee. El pastor alemán no estaba nadando. Se estaba ahogando, lastrado por algo metálico que brillaba alrededor de su cuello. Williams dejó caer sus bolsas de la compra en el camino junto al lago, y las manzanas rodaron hacia el agua mientras su voz de 72 años se quebró en un grito que rompió el silencio de octubre. Los dedos artríticos de Sam buscaron a tientas la manilla de la puerta de su camioneta. La memoria muscular de 40 años en las minas de carbón le gritaba que se moviera más rápido, pero su cuerpo de 67 años le traicionaba cuando más importaba. Igual que el día en que no pudo salvar a Marta, no pudo salvar a Marcus. «Llama al 911», le gritó a Dorothy, que ya se tambaleaba hacia las oscuras aguas que se habían cobrado demasiadas vidas en Sunset Ridge. ¿Qué clase de Dios cruel pondría otra alma moribunda ante un hombre que ya había enterrado a todos los que había amado? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Hace 3 años, Samuel Carter era un hombre diferente. En aquel entonces, sus manos callosas aún tenían un propósito, ya que cuidaban el premiado jardín de rosas de Marta, y su rostro curtido aún se arrugaba con una risa genuina, cuando su hijo Marcus llamaba desde su base militar en Colorado. La modesta granja de 15 acres a las afueras de Sunset Ridge, Tennessee, se llenaba con los sonidos de una vida bien vivida. Marta tarareando mientras enlataba melocotones, las botas de Marcus, en el porche delantero. Durante sus visitas, sorpresa a casa, y la propia voz de Sam, leyendo en voz alta el periódico matutino, a su esposa de 38 años. Eso fue antes de que el cáncer se llevara a Marta en la primavera de 2021, exhalando su último aliento entre los narcisos que había plantado 40 años antes. Fue antes de que el capellán del ejército apareciera en la puerta de Sam 6 meses después, con la noticia de que el sargento Marcus Carter había muerto por la explosión de un artefacto improvisado en las afueras de Kabul, dejando atrás solo una condecoración Purple Heart y una bandera doblada que ahora acumulaba polvo en la repisa de la chimenea. Ahora, a sus 67 años, Sam Carter se despertaba cada mañana en un silencio tan absoluto que le parecía ahogarse. La granja de los años 40, que en su día había tenido el tamaño perfecto para una familia de 3, se había convertido en un museo de recuerdos demasiado dolorosos para afrontarlos y demasiado valiosos para guardarlos. Las gafas de lectura de Marta seguían en la mesita de noche. Los trofeos de fútbol americano del instituto de Marcus seguían alineados en las estanterías del pasillo. Las notificaciones de pago de la hipoteca, las facturas médicas y las advertencias del impuesto sobre la propiedad se amontonaban sin abrir en la encimera de la cocina, creando una montaña de papel de ruina financiera que Sam no tenía energía para escalar. Su rutina diaria se había reducido a lo básico para sobrevivir: café negro al amanecer, mirar fijamente el jardín descuidado donde las rosas de Marta crecían silvestres y espinosas, y largas conversaciones con fotografías enmarcadas que nunca le respondían. El revólver del calibre 38 cargado en el cajón de su dormitorio se había convertido en un compañero constante en sus pensamientos, una solución final que parecía más atractiva con cada día que pasaba de dolores en el pecho y deudas crecientes. Ladra. Emily Thompson, la veterinaria del pueblo, había estado instando a Sam a que visitara a un cardiólogo por sus latidos irregulares. Pero el costo estimado de la cirugía cardíaca, $180,000 sin cobertura de seguro. Bien podría haber sido $1 millón. Su cheque mensual de la Seguridad Social de $847 apenas cubría los servicios públicos y los alimentos básicos, por no hablar de la atención médica, que podría mantenerlo con vida el tiempo suficiente para ver otra Navidad solo. Los promotores inmobiliarios habían estado rondando como buitres liderados por Frank Morrison, un hábil hombre de negocios de Nashville que veía dólares donde Sam veía generaciones de historia familiar. La última oferta de Morrison de $50,000 por un terreno que valía 4 veces esa cantidad yacía arrugada en la papelera de Sam, pero la notificación de ejecución hipotecaria prevista para el mes siguiente hacía que incluso esa oferta insultante pareciera una salvación. Sunset Ridge reflejaba el declive de Sam, una antigua ciudad minera donde el 60% de los 3.400 residentes tenían más de 65 años y luchaban por sobrevivir con ingresos fijos, mientras veían cómo sus hijos se marchaban a ciudades con mejores oportunidades. Este era el hombre destrozado que ahora se encontraba a orillas del lago Cherokee,
observando a un perro que se ahogaba y viendo su propia lucha desesperada reflejada en sus ojos aterrados. Las rodillas artríticas de Sam protestaban mientras se adentraba en las gélidas aguas de octubre del lago Cherokee. Cada paso le provocaba un dolor agudo en la columna vertebral mientras su débil corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Los desesperados chapoteos del pastor alemán se habían debilitado, su enorme cabeza desaparecía bajo la superficie durante intervalos cada vez más largos. Mientras el collar militar que llevaba alrededor del cuello se enganchaba en una rama sumergida, creando un ancla mortal que arrastraba al animal exhausto a las turbias profundidades. «Tranquilo, chico, tranquilo», jadeó Sam, con una voz apenas audible por encima de su propia respiración entrecortada, mientras alcanzaba al perro que luchaba por sobrevivir. De cerca, podía ver los inteligentes ojos marrones del animal, muy abiertos por el terror, y sus poderosas patas aún luchando contra lo inevitable, incluso cuando la hipotermia comenzaba a hacer efecto. El perro no podía pesar menos de 80 libras, y el debilitado cuerpo de Sam temblaba por el esfuerzo de mantenerlos a ambos a flote, mientras sus dedos entumecidos trabajaban para liberar el collar enredado. El collar de cuero de grado militar llevaba una placa de latón parcialmente visible en la que se leía: Duke, Unidad 9, propiedad del Ejército de los Estados Unidos, pero el resto de la información estaba oculta por el barro y el desgaste. Cuando Sam finalmente logró deslizar el collar por la cabeza del perro, el cuerpo de Duke quedó completamente flácido, con una respiración superficial e irregular. Durante un momento aterrador, Sam pensó que era demasiado tarde, que había visto cómo otra vida se le escapaba mientras permanecía de pie, impotente, igual que en los últimos momentos de Marta en el hospital, igual que en la llamada telefónica sobre Marcus. «Hoy no», murmuró Sam entre dientes, rodeando con los brazos el enorme cuerpo de Duke y nadando a medias, arrastrando a ambos hacia la orilla. Dorothy Williams había llamado al 911 tal y como le habían indicado. Y ahora estaba ella misma metida en el lago hasta las rodillas, con su cuerpo de 72 años temblando de frío y adrenalina mientras ayudaba a ponerlos a salvo. Duke yacía inmóvil en la orilla rocosa, con su espeso pelaje enmarañado y empapado, lo que hacía que su poderoso cuerpo pareciera más pequeño y vulnerable. Las manos de Sam, guiadas por la memoria muscular de una clase de RCP que había tomado hacía mucho tiempo, cuando Marcus era pequeño, presionaban rítmicamente el pecho del perro mientras contaba las compresiones en voz alta. «Vamos, soldado», susurró, sin saber por qué utilizó esa palabra en particular. «No me abandones ahora». Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron 30 segundos, el cuerpo de Duke se convulsionó y el agua del lago brotó de su boca cuando comenzó a respirar de nuevo. Abrió los ojos lentamente, desenfocados pero vivos. Y durante un momento permaneció completamente inmóvil, estudiando el rostro de Sam con una intensidad que parecía casi humana. Entonces, sin previo aviso, el cuerpo de Duke comenzó a temblar, no por el frío, sino por lo que parecía ser puro terror, mientras su mirada se movía frenéticamente por la orilla del lago y sus orejas se pegaban al cráneo. «Doctor, Thompson está en camino», gritó Dorothy, después de haber llamado por teléfono al veterinario local. «Dijo que lo mantuviéramos caliente y tranquilo hasta que llegara». Pero Duke estaba todo menos tranquilo. A pesar de su debilidad, se puso de pie con dificultad y cojeó inmediatamente hacia la línea de árboles, como si estuviera desesperado por esconderse de alguna amenaza invisible. Sam se encontró siguiendo al animal traumatizado, hablando con el mismo tono suave que había usado una vez con Marcus después de las pesadillas del niño. «No pasa nada, Duke. Aquí nadie te va a hacer daño». La reacción del perro al oír su nombre fue inmediata y sorprendente. Duke se detuvo en seco y se volvió hacia Sam, con sus inteligentes ojos, mostrando un destello de reconocimiento que parecía imposible para un completo desconocido. Cuando ladró, Emily Thompson llegó 20 minutos más tarde. Encontró a Sam sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a un enorme pastor alemán que se había dejado envolver en una vieja manta del ejército que Sam había traído en su camioneta. Emily, una madre soltera de 45 años que había sido la única veterinaria de Sunset Ridge durante los últimos 15 años, echó un vistazo a la escena y sintió algo en su pecho que no había experimentado desde que murió su propio padre. «¿Cómo sabías que se llamaba Duke?», le preguntó a Sam mientras comenzaba su examen, observando los evidentes signos de desnutrición del perro, las viejas cicatrices a lo largo de sus hombros y flancos, y la forma en que se estremecía ante los movimientos bruscos. Sam levantó el collar militar empapado.
Lo pone aquí, en su placa identificativa. Parece que ha pasado por un infierno. Mientras Emily estudiaba el collar más de cerca, su compostura profesional se tambaleó. Había visto suficientes perros militares durante su residencia veterinaria en Fort Knox como para reconocer el equipo especializado, y las implicaciones le hicieron sentir un nudo en el estómago. Sam, dijo en voz baja, este no es un perro cualquiera. Este collar indica que ha sido entrenado para operaciones de combate. Los perros como este no se alejan sin más. O bien están retirados o reasignados, o ella no terminó la frase, pero Sam entendió por su experiencia que el equipo militar solo acababa abandonado por dos razones. La misión había terminado o el soldado no iba a volver a casa. El escáner de Emily Thompson pitó sobre el omóplato de Duke, revelando el microchip implantado bajo su piel. Su rostro palideció al leer la pantalla digital. Perro militar clasificado C9. Contactar con el Departamento de Defensa. Pero fue su reacción lo que realmente inquietó a Sam, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el escáner. La forma en que evitaba mirarle a los ojos cuando hablaba. Sam, hay algo que tengo que decirte, dijo Emily, con una voz apenas superior a un susurro. Algo que debería haberte dicho hace años. Se sentó pesadamente sobre su maletín de herramientas, y de repente pareció tener todos sus 45 años. ¿Recuerdas el accidente de coche en la autopista 441 en 2003, el que mató a Robert y Susan Thompson? El rostro curtido de Sam se arrugó con confusión. Por supuesto que lo recordaba, todo el pueblo había llorado la pérdida de la joven pareja, especialmente su hija de 15 años, que había sobrevivido pero se había quedado sin familia y sin ningún sitio a donde ir. Eran tus padres, dijo lentamente, empezando a atar cabos. Y tú y Marta me acogisteis, continuó Emily, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Durante 2 años, hasta que me gradué en el instituto, pagasteis mis solicitudes para la universidad, me ayudasteis a entrar en la facultad de veterinaria, me acompañasteis al altar en mi boda porque mi padre no pudo hacerlo. Finalmente, ella lo miró, con los ojos enrojecidos por la emoción. Me salvaste la vida, Sam Carter. Y luego me mudé, y apenas llamé, apenas visité. Y cuando Marta enfermó, no estuve ahí para ninguno de los dos. El silencio se prolongó entre ellos, mientras Duke, a pesar de su agotamiento, parecía sentir el peso emocional del momento entre Sam y Emily, con sus ojos inteligentes, moviéndose de un lado a otro, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo. Los ojos de Sam se llenaron de lágrimas al recordar recuerdos de 20 años atrás. Emily en la mesa de la cocina, haciendo los deberes, Marta enseñándole a enlatar melocotones, el orgullo en el rostro de Marta cuando Emily se graduó summa cum laude en el programa de veterinaria de Auburn. Nunca esperamos nada de ti, dijo suavemente, utilizando el apodo que Marta le había puesto. Eras nuestra hija en todos los sentidos que importaban. Solo queríamos que fueras feliz. Pero no estuve ahí cuando más me necesitabas, sollozó Emily. Cuando Marta se estaba muriendo, cuando Marcus fue destinado al extranjero, cuando te derrumbabas después del funeral, sabía que lo estabas pasando mal y no hice nada. De repente, Duke levantó la cabeza y aguzó las orejas hacia la camioneta de Sam, donde sonaba un teléfono móvil. El sonido pareció despertar algo en el perro. Se levantó bruscamente, caminó hacia la camioneta con precisión militar y, de alguna manera, consiguió recuperar el teléfono con la boca y se lo llevó directamente a Sam. La acción fue tan inesperada, tan perfectamente ejecutada, que tanto Sam como Emily se quedaron mirando con asombro. ¿Cómo sabía hacer eso? Emily preguntó, pero antes de que Sam pudiera responder, el teléfono volvió a sonar. Era el sheriff Jake Bradley, que llamaba con información sobre los antecedentes militares de Duke. Sam, tienes que escuchar esto, dijo la voz de Jake a través del altavoz. He comprobado la información de ese perro a través de algunos contactos que tengo en el Pentágono. ¿Ese pastor alemán que sacaste del lago? No es un perro militar cualquiera. Según su historial de servicio, hasta hace poco estaba emparejado con un adiestrador en Afganistán. El adiestrador murió en combate hace 6 meses. Sam sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Hacía exactamente 6 meses que Marcus había muerto. ¿Cómo se llamaba el adiestrador?, preguntó. Aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Es información clasificada. Pero te puedo decir esto. Duke iba a ser retirado y trasladado a la familia de su adiestrador. Pero hubo un problema con el papeleo. Se suponía que debía ser entregado en una dirección en Sunset Ridge, Tennessee, pero nunca llegó.
Ha estado en la lista de desaparecidos durante los últimos 3 meses. El teléfono se le resbaló de las manos temblorosas a Sam cuando comprendió las implicaciones. Emily lo atrapó antes de que cayera al suelo, pero su rostro se puso pálido al comprender lo que había sucedido. Duke, como si sintiera el terremoto emocional que se estaba produciendo a su alrededor, se acercó a Sam y colocó su enorme cabeza sobre el regazo del anciano, en el mismo gesto que Marcus solía hacer cuando era un niño en busca de consuelo. Sam le susurró la dirección a Emily, que todavía sostenía el teléfono. Emily transmitió la pregunta, y la respuesta de Jake confirmó sus peores temores y sus mayores esperanzas. Tueco 47 Cherokee Ridge Road, Sunset Ridge, Tennessee. Registrado a nombre de Samuel y Martha Carter, familiares más cercanos del sargento primero Marcus Carter. La revelación destrozó algo dentro del pecho de Sam que había permanecido congelado desde el funeral de Marcus. No se trataba de un rescate fortuito. Era el último regalo de su hijo, retrasado por la burocracia y los trámites militares, entregado por el destino y la desesperada lucha por sobrevivir de un perro que se estaba ahogando. Duke no había llegado al lago Cherokee por casualidad. Había estado tratando de encontrar el camino a casa, a la familia de la que Marcus le había hablado, llevando consigo el amor y la protección que su adiestrador ya no podía proporcionarle. Duke parecía comprender que los humanos que lo rodeaban habían logrado algún tipo de avance. Su cola, que había permanecido entre las patas desde el rescate, comenzó a moverse lentamente, con cautela, como si él también temiera esperar que su largo viaje hubiera llegado a su fin. «Nos ha estado buscando», dijo Sam, con la voz quebrada por la emoción, mientras acariciaba el pelaje aún húmedo de Duke. Todo este tiempo, había estado tratando de encontrar el camino a casa, a una familia que nunca había conocido, siguiendo las órdenes de un soldado que nunca volvería a casa. Emily se arrodilló junto a ellos, abandonando por completo su compostura profesional mientras rodeaba con sus brazos al hombre que había sido un padre para ella. Ninguno de los dos se había atrevido a rezar. La primera noche que Duke pasó en la granja de Sam, ninguno de los dos durmió. Sam yacía en su cama, escuchando el suave golpeteo de las patas sobre el suelo de madera, mientras Duke exploraba metódicamente cada habitación, cada rincón, cada sombra de la casa que Marcus había descrito en cartas que el perro nunca podría leer, pero que de alguna manera entendía. Hacia las 3 de la madrugada, Sam encontró a Duke sentado completamente inmóvil frente a la puerta del dormitorio de Marcus. Con sus inteligentes ojos marrones fijos en la placa de latón que aún decía, «Habitación de Marcus», escrita con la cuidadosa letra de Martha. «No va a volver a casa, chico», susurró Sam, con la voz cargada de un dolor que nunca se cura del todo. Ninguno de los dos volverá a verlo nunca más. Las orejas de Duke se movieron al oír el nombre de Marcus y se volvió para mirar a Sam con una expresión tan humana, tan llena de comprensión mutua, que Sam sintió que le temblaban las rodillas sin saber muy bien por qué. Abrió la puerta del dormitorio de Marcus por primera vez desde el funeral, y Duke entró inmediatamente, dio una vuelta por la habitación antes de acomodarse en la descolorida manta militar que había cubierto la cama de Marcus desde el instituto. Al final de la primera semana, Duke se había integrado en la vida de Sam con precisión militar. El perro despertaba a Sam exactamente a las 5:30 de cada mañana con un suave empujón, esperaba pacientemente mientras Sam luchaba con su rutina matutina de medicación. Y, de alguna manera, sabía que debía quedarse cerca cuando a Sam le dolía el pecho después de subir los escalones del porche. El propio trauma de Duke era evidente en sus reacciones ante sonidos inesperados. Se tiraba al suelo y temblaba cuando los aviones volaban sobre su cabeza. Y el sonido de los fuegos artificiales de un partido de fútbol lejano lo hacía esconderse bajo la vieja mesa de costura de Martha durante horas. Pero era la asombrosa inteligencia de Duke lo que realmente sorprendía a Sam. El perro aprendió a abrir puertas observando a Sam luchar con sus manos artríticas, descubrió cómo encender las luces poniéndose sobre sus patas traseras y, de alguna manera, entendió que cuando Sam se sentaba demasiado tiempo mirando al vacío, era hora de dar un paseo hasta el buzón o el jardín. Y lo que es más importante, Duke parecía percibir cuando los pensamientos de Sam se volvían oscuros, apareciendo a su lado con lealtad inquebrantable cada vez que la mirada del anciano se detenía demasiado tiempo en el revólver cargado del cajón del dormitorio. Dorothy Williams se convirtió en su primera visitante habitual, llegando cada martes y jueves con sopa casera y los últimos cotilleos del pueblo. «Ese perro tuyo es la comidilla de Sunset Ridge», le informó a Sam durante su tercera visita, acomodando su cuerpo de 72 años en la silla de cocina favorita de Martha, mientras Duke yacía vigilante cerca.
La mitad del pueblo piensa que estás loco por acoger a un perro militar a tu edad. Y la otra mitad piensa que es lo más inteligente que has hecho en años. La controversia se intensificó cuando Frank Morrison hizo su primera visita oficial a la propiedad, aparentemente para comprobar el bienestar de Sam, pero en realidad para presionarlo sobre la ejecución hipotecaria pendiente. La reacción de Duke ante Morrison fue inmediata y alarmante. El perro, normalmente tranquilo, se colocó entre Sam y el promotor, con el pelo erizado y un gruñido grave retumbando en lo profundo de su pecho. «Ese animal es peligroso», declaró Morrison, dando un paso atrás a pesar de sus intentos por parecer seguro. «Un hombre de su edad no debería tener un perro de ataque entrenado. ¿Y si se vuelve contra usted? ¿Y si ataca al hijo de un vecino?» Su preocupación parecía genuina hasta que añadió: «Por supuesto, si decide vender la propiedad, estaré encantado de encargarme de que se deshaga del perro de forma adecuada. Sin cargo alguno por ese servicio». La respuesta de Sam fue tranquila pero firme. «Duke se queda. La propiedad se queda. Búscate otro terreno que destruir». Morrison. Pero esa noche, solo con sus facturas acumuladas y su cuenta bancaria menguante, Sam se preguntó si Morrison podría tener razón en una cosa. Quizás un hombre de 67 años con problemas cardíacos realmente no podía hacerse cargo de un perro con las evidentes secuelas psicológicas de Duke. El punto de inflexión se produjo durante su segunda semana juntos, cuando Sam sufrió el episodio de dolor torácico más intenso desde la muerte de Marta. Estaba intentando reparar una tabla suelta en los escalones del porche delantero, cuando la presión aplastante en su pecho lo hizo caer de rodillas, jadeando en busca de aire que no le llegaba. La respuesta de Duke fue rápida y precisa. Corrió inmediatamente a la cocina, logró de alguna manera tirar el teléfono móvil de Sam de la encimera y lo arrastró hasta el exterior, donde Sam yacía luchando por respirar. Pero Duke no se detuvo ahí. Con su nariz, logró activar la función de llamada de emergencia del teléfono, y, cuando el operador del 911 respondió, Duke ladró 3 ladridos cortos, 3 ladridos largos y 3 ladridos cortos, el SOS en código Morse. El operador, entrenado para manejar llamadas de emergencia inusuales, envió una ambulancia de inmediato mientras permanecía en línea. Duke regresó entonces al lado de Sam y comenzó a aplicar presión en su pecho con sus patas. Una versión canina de la RCP que ayudó a estabilizar la respiración de Sam hasta que llegaron los paramédicos. En 30 años de respuesta a emergencias, nunca había visto nada igual, le dijo más tarde la técnico de emergencias médicas, Sarah Martínez, a Emily Thompson. Ese perro prestó asistencia médica con la precisión de un profesional entrenado. ¿Dónde lo encontró Sam? La respuesta de Emily fue cuidadosamente diplomática. Duke encontró a Sam, pero en privado ella comenzó a investigar los protocolos de entrenamiento de los perros militares, y lo que descubrió le sorprendió y le preocupó. Perros como Duke se sometían a años de entrenamiento especializado, no solo en operaciones de combate, sino también en asistencia médica, apoyo al trastorno de estrés postraumático y cuidado de veteranos. Eran instrumentos terapéuticos vivos y respirantes que valían cientos de miles de dólares en entrenamiento y equipamiento. El susto médico llevó a Emily a tomar una decisión que había estado contemplando desde el rescate de Duke. Empezó a visitar a Sam y a Duke todas las tardes después de cerrar su clínica veterinaria, aparentemente para supervisar la adaptación de Duke a la, pero en realidad para volver a conectar con el hombre que le había salvado la vida 20 años antes. Durante estas visitas, notó cambios en Sam y Duke que parecían casi milagrosos. Sam comía con regularidad por primera vez en meses, se duchaba a diario y tomaba su medicación para el corazón a las horas indicadas. Sus conversaciones habían pasado de limitarse a los recuerdos de Marta y Marcus a incluir planes para el adiestramiento de Duke, o preocupaciones sobre las pesadillas del perro, y preguntas sobre la nutrición adecuada para un perro de trabajo que se adaptaba a la jubilación. Lo más notable era que Sam había dejado de tener nuevas misiones y se dedicaba a mantener a Sam Carter viva y comprometida con la vida. El adiestramiento militar de Duke era evidente en todo lo que hacía, en la forma en que revisaba sistemáticamente el perímetro de la casa cada mañana, en la precisión con la que seguía la rutina diaria de Sam, y la tranquila autoridad que mostraba cuando otros perros se acercaban durante sus paseos. Pero lo que realmente sorprendió a Emily fue el vínculo que se estaba formando entre Sam y Duke. Vio cómo Sam le enseñaba a Duke los nombres de las flores de Marta, cómo el perro aprendía a distinguir entre los diferentes tipos de dolor de pecho que padecía Sam y fue testigo de momentos de pura alegría cuando Duke le traía a Sam sus zapatillas o el periódico de la mañana con el orgullo de un soldado que cumple una misión importante.
La reacción del pueblo ante la colaboración entre Sam y Duke fue variada, pero apasionada. Los veteranos de la sede local de la VFW comenzaron a pasar por allí para compartir historias sobre sus propios perros de servicio, creando una red de apoyo informal que ayudó tanto a Sam como a Duke a adaptarse a su nueva vida juntos. Los niños que volvían a casa del colegio se desviaban para pasar por la propiedad de Sam con la esperanza de ver al famoso perro rescatado. Y Duke parecía disfrutar de la atención, aunque nunca se alejaba mucho de Sam. Sin embargo, no todo el mundo aprobaba el acuerdo. La campaña de Morrison contra Sam se intensificó, y el promotor difundió rumores sobre perros militares peligrosos y ancianos que no podían cuidar adecuadamente de armas entrenadas. Algunos de los vecinos mayores de Sam se preocupaban por el tamaño y el pasado militar de Duke, mientras que otros cuestionaban si la medicación de Sam le hacía competente para manejar un animal tan especializado. La controversia alcanzó su punto álgido cuando Duke tuvo su primer episodio grave de trastorno de estrés postraumático en público. Durante una visita rutinaria a la ferretería, un cliente derribó accidentalmente un expositor de tubos metálicos, lo que provocó un ruido similar al de un disparo. Duke entró inmediatamente en modo de combate, ladrando frenéticamente y colocándose en posición para proteger a Sam de amenazas invisibles. El episodio duró solo unos minutos, pero los empleados de la tienda llamaron al control de animales y Morrison aprovechó la oportunidad para presentar una queja formal sobre Duke por ser un peligro público. «Esto demuestra exactamente mi punto de vista», dijo Morrison al ayuntamiento de Sunset Ridge. Samuel Carter es un anciano con graves problemas de salud que intenta controlar a un perro de ataque entrenado militarmente con evidentes problemas psicológicos. Es una tragedia a punto de ocurrir. Y cuando ocurra, esta ciudad será responsable de las consecuencias. La respuesta de Sam fue presentarse ante el consejo con Duke a su lado, ambos demostrando el preciso adiestramiento en obediencia que hacía que Duke no fuera una amenaza, sino un compañero perfectamente controlado. «Este perro me salvó la vida», dijo Sam a la abarrotada sala del consejo. «No es un arma, es un salvavidas, y cualquiera que quiera quitármelo tendrá que explicarle a Marcus por qué está destruyendo el último regalo que le hizo a su padre». El consejo votó a favor de permitir que Duke se quedara con Sam, pero la controversia había pasado factura. El estrés de Sam le provocó otro episodio de dolor en el pecho, y el examen de Emily reveló que su afección cardíaca estaba empeorando bajo la presión de defender su derecho a quedarse con Duke. La mañana del 1 de abril comenzó como cualquier otra, con Duke despertando suavemente a Sam a las 5:30 y esperando pacientemente mientras el anciano luchaba por seguir su rutina de medicación. Pero había algo diferente en el comportamiento de Duke. El perro parecía inquieto, yendo y viniendo entre el dormitorio de Sam y la puerta principal con una urgencia que Sam nunca había visto antes. Cuando Sam intentó seguir su rutina habitual de café y desayuno, Duke se negó a calmarse, y en su lugar se colocó junto a la ventana de la cocina y se quedó mirando fijamente hacia la carretera. «¿Qué te pasa, chico?», preguntó Sam, pero su pregunta fue respondida cuando una caravana de vehículos giró hacia su entrada. El Escalade negro de Frank Morrison, seguido por un coche patrulla del departamento del sheriff y un camión de control animal de Sunset Ridge. El corazón de Sam comenzó su familiar ritmo irregular al darse cuenta de que no se trataba de una visita amistosa. Morrison salió de su vehículo con una carpeta llena de documentos legales, con una sonrisa depredadora, mientras se acercaba al porche delantero. Llena de documentos legales, con una sonrisa depredadora mientras se acercaba al porche delantero. «Buenos días, Sam. Me temo que tenemos que discutir un asunto desagradable». Detrás de él, la oficial de control animal, Janet Hayes, parecía claramente incómoda. Mientras que el sheriff Jake Bradley permanecía en su coche patrulla, claramente, reacio a formar parte de lo que Morrison había orquestado. «El ayuntamiento ha revisado mi denuncia formal sobre su animal peligroso», continuó Morrison, «y han emitido una orden para que Duke sea retirado de las instalaciones en espera de una evaluación psicológica completa. Dado sus recientes episodios médicos, también han autorizado una audiencia de competencia para determinar si usted es capaz de cuidar de un animal tan especializado». La reacción de Duke fue inmediata y aterradora. El perro se colocó entre Sam y Morrison, cambiando su lenguaje corporal a la postura de combate que Emily solo había visto una vez antes. Pero esta vez Duke no ladró ni gruñó. En cambio, se quedó completamente en silencio, con sus inteligentes ojos fijos en Morrison con una intensidad que hizo que el promotor inmobiliario diera varios pasos atrás. «Ya ve», dijo Morrison, con una voz más aguda de lo habitual. «El animal es claramente agresivo. Agente Hayes,
Proceda con la retirada, por favor. Janet Hayes, una veterana con 20 años de experiencia en el control de animales que había visto todo tipo de perros peligrosos imaginables, estudió a Duke detenidamente antes de negar con la cabeza. Ese perro no muestra agresividad, señor Morrison. Muestra protección. Hay una diferencia. Se volvió hacia Sam con sincera simpatía. Pero me temo que tengo aquí una orden judicial que exige que Duke sea evaluado por un especialista certificado en comportamiento animal. Es solo temporal, Sam, hasta que podamos resolver esto. Las palabras golpearon a Sam como un golpe físico. En los 6 meses transcurridos desde el rescate de Duke, el perro se había convertido en algo más que un compañero. Se había convertido en la razón de vivir de Sam, su conexión con Marcus y su salvavidas durante los momentos oscuros en los que el dolor amenazaba con abrumarlo. La idea de perder a Duke era como perder a Marcus de nuevo. Por favor, dijo Sam con la voz quebrada. No me lo quites. Es todo lo que me queda. Pero antes de que nadie pudiera responder, Duke tomó una decisión que lo cambió todo. El perro salió corriendo del porche con precisión militar hacia el antiguo jardín de rosas de Marta, detrás de la casa. Sam, Morrison y los demás lo siguieron, confundidos por el comportamiento de Duke, hasta que vieron lo que había captado la atención del perro. Duke estaba excavando frenéticamente en la base de un viejo roble, con sus poderosas garras lanzando tierra y hojas muertas en todas direcciones. En cuestión de minutos había descubierto algo metálico, un contenedor militar impermeable del tamaño de una caja de zapatos, sellado con cerraduras de combinación y con marcas oficiales del Departamento de Defensa. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Morrison. Pero Sam ya estaba arrodillado junto a Duke, con las manos temblorosas tratando de alcanzar el contenedor. Las cerraduras de combinación estaban ajustadas a números que Sam reconoció de inmediato. El cumpleaños de Marta y la fecha de la graduación de Marcus en la escuela secundaria. Dentro del contenedor, envueltos en plástico y perfectamente conservados, había documentos que lo cambiarían todo. La última carta de Marcus a su padre, el expediente completo del servicio militar de Duke y una memoria USB con la etiqueta, para papá, reproducir solo cuando Duke esté a salvo. A Sam le temblaban las manos mientras leía en voz alta la carta de Marcus, y su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Papá, si estás leyendo esto, significa que Duke te ha encontrado y se ha ganado tu confianza. No es solo un perro, papá. Es mi última misión, mi último regalo para ti y para mamá. Duke fue entrenado específicamente para apoyar a los veteranos. Y sus órdenes son simples. Mantenerte con vida, mantenerte involucrado en la vida y amarte como lo haría yo si estuviera allí. La memoria USB contiene todo lo que necesitas saber sobre el entrenamiento de Duke y su estatus legal. Papá, Duke ya no es propiedad del Ejército de los Estados Unidos. Te transferí legalmente la propiedad antes de mi despliegue. Es tuyo, libre y sin condiciones, y nadie tiene autoridad para quitártelo. Morrison palideció mientras Janet Hayes examinaba los documentos oficiales de la transferencia. Estos documentos son legítimos, dijo, estudiando los sellos y las firmas del Departamento de Defensa. Duke está registrado legalmente a nombre de Samuel Carter desde hace 6 meses. No hay motivos para su retirada. Pero las revelaciones no habían hecho más que empezar. La memoria USB, cuando se reprodujo en el portátil de Emily, contenía mensajes de vídeo de Marcus que explicaban las extraordinarias habilidades de Duke. El perro había sido entrenado no solo en obediencia básica y protección, sino también en asistencia médica de alerta, apoyo al trastorno de estrés postraumático y respuesta a emergencias. Su comportamiento durante los episodios de dolor torácico de Sam no era instintivo. Era el resultado de años de entrenamiento especializado, diseñado específicamente para ayudar a los veteranos de guerra de edad avanzada. Papá, Duke sabe cuando tu ritmo cardíaco es irregular, explicó Marcus en un vídeo. Está entrenado para controlar tu horario de medicación, reconocer los signos de depresión o ideas suicidas, y proporcionar el tipo de compañía que, literalmente, puede mantenerte con vida. También está entrenado para alertar a los servicios de emergencia si estás en peligro médico. Duke no es solo una mascota. Es un dispositivo médico viviente que vale más de $200,000 en entrenamiento y equipamiento. El vídeo más devastador fue el mensaje final de Marcus, grabado pocos días antes de su muerte. Papá, sé que te culparás por no haber podido protegerme, igual que te culpaste por no haber podido salvar a mamá. Pero Duke es la prueba de que el amor no termina con la muerte. Solo cambia de forma.
Cuidaos el uno al otro, y recordad que cada día que tú y Duke estáis juntos es un día en el que mi amor sigue vivo en el mundo. Morrison, ante las irrefutables pruebas legales y la creciente hostilidad del sheriff Bradley y el agente Hayes, comenzó a retroceder. Pero su despedida fue cruel y calculada. La propiedad legal no cambia los hechos, Carter. Eres un anciano enfermo que vive con los días contados. Cuando mueras, y no tardarás mucho, ese perro acabará en un refugio o algo peor. Estás siendo egoísta al mantenerlo aquí. Las palabras desencadenaron algo en Duke que ninguno de ellos había visto antes. El perro no gruñó ni ladró. En cambio, caminó tranquilamente hacia el vehículo de Morrison y comenzó a destrozar metódicamente los neumáticos del promotor con los dientes, trabajando con la precisión de un soldado que inutiliza el equipo enemigo. «Duke, no», gritó Sam, pero Emily le puso una mano en el brazo. «Déjalo terminar», dijo en voz baja. Algunas personas tienen que aprender que la crueldad tiene consecuencias. Cuando Duke terminó, el Escalade de Morrison tenía las 4 ruedas pinchadas, y el perro volvió al lado de Sam con la misma calma con la que se había marchado, habiendo cumplido su misión. Morrison, echando chispas de rabia y amenazando con demandas, tuvo que llamar a una grúa mientras Duke observaba desde el porche, con lo que solo podía describirse como satisfacción. Pero el enfrentamiento había pasado factura a Sam. El estrés de casi perder a Duke, combinado con el impacto emocional de los vídeos de Marcus, desencadenó el episodio de dolor torácico más intenso que había experimentado desde la muerte de Martha. Esta vez, el entrenamiento de Duke no fue suficiente. Sam se derrumbó en los escalones del porche, con el rostro gris de dolor mientras su corazón luchaba por mantener el ritmo. Emily llamó inmediatamente al 911 mientras Duke seguía su protocolo de asistencia médica, pero incluso Duke parecía comprender que este episodio era diferente, más grave. A medida que las sirenas de la ambulancia se hacían más fuertes, Duke hizo algo que nunca había hecho antes. Aulló, un sonido largo y triste que parecía transmitir todo el dolor y el miedo de un soldado que veía caer a su comandante en combate. En el hospital, Patricia Reeves le dio a Sam la noticia que tanto temía. Su afección cardíaca se había deteriorado hasta un punto en el que la medicación ya no podía ayudarle. Necesitaba una cirugía inmediata incluso con la operación, su pronóstico a largo plazo era incierto. «¿Cuánto tiempo me queda?», preguntó Sam, y la respuesta de Reeves fue brutalmente honesta. «Sin cirugía, tal vez semanas. Con cirugía, posiblemente años, pero no hay garantías». El costo de la cirugía, $180,000, bien podría haber sido $1 millón para un hombre cuyos activos totales eran una casa con una hipoteca muy elevada y una camioneta de 1998. El seguro ya había denegado la reclamación, alegando la edad de Sam y sus condiciones preexistentes como factores que hacían que la cirugía fuera económicamente inviable. Mientras tanto, Duke se había instalado en el aparcamiento del hospital y se negaba a marcharse a pesar de los intentos de Emily por convencerlo de que volviera a casa. La vigilia del perro se convirtió en una noticia local, y los visitantes y el personal le llevaban comida y agua, mientras él mantenía su puesto fuera de la unidad cardíaca donde Sam luchaba por su vida. La cirugía salió mal desde el principio. Patricia Reeves salió del quirófano tras 6 agotadoras horas con el tipo de expresión que los profesionales médicos reservan para las peores noticias. El corazón de Sam se había detenido 2 veces durante la intervención y, aunque habían conseguido reanimarlo en ambas ocasiones, el daño era extenso. Estaba vivo, pero apenas, sostenido por máquinas que pitaban y zumbaban con precisión mecánica en la unidad de cuidados intensivos cardíacos. «Las próximas 48 horas son críticas», le dijo Reeves a Emily, que se había convertido en la pariente más cercana no oficial de Sam en ausencia de cualquier otro familiar. «Extremadamente débil y hubo complicaciones que no anticipamos. El tejido cicatricial de años de daño no tratado era más extenso de lo que mostraban nuestras imágenes. Hicimos lo que pudimos, pero, sinceramente, se necesitará un milagro». Afuera, en el estacionamiento del hospital, Duke había dejado de comer. Durante 3 días, el pastor alemán había mantenido su vigilia, aceptando agua de amables desconocidos, pero rechazando toda comida. Su poderoso cuerpo se estaba encogiendo visiblemente, y sus ojos, antes brillantes, se habían vuelto apagados, con una especie de dolor que parecía demasiado humano para un animal. Los agentes de control de animales habían intentado llevárselo varias veces, pero Duke simplemente regresaba, como atraído por un hilo invisible al lugar donde Sam luchaba por su vida.
Emily se vio dividiendo su tiempo entre la cabecera de Sam y el aparcamiento donde Duke se consumía lentamente. Era desgarrador ver el deterioro del perro. Este magnífico animal que había sobrevivido a zonas de combate y había aprendido a curar traumas humanos, ahora se estaba muriendo por lo que solo podía llamarse un corazón roto. «Lo sabe», le susurró Emily a Dorothy Williams durante una de sus visitas. De alguna manera, Duke sabe que Sam podría no sobrevivir y se está rindiendo. Dorothy, que había estado llevando sopa al personal del hospital y sillas de camping para los perros los canales seguidores de Duke, asintió con tristeza. A sus 72 años, comprendía el tipo de vínculo que podía hacer que la supervivencia pareciera inútil sin la otra mitad de tu alma. La peor noticia llegó al cuarto día. Frank Morrison, con tiburones legales rondando como buitres, había acelerado el proceso de ejecución hipotecaria de la propiedad de Sam. Con Sam inconsciente, y sin nadie legalmente autorizado para tomar decisiones en su nombre, el banco estaba embargando la granja y las 15 hectáreas que habían pertenecido a la familia Carter durante 3 generaciones. «Es perfectamente legal», dijo Morrison a un periodista local que había acudido a cubrir la vigilia en el aparcamiento de Duke. «El señor Carter dejó de pagar su hipoteca hace meses. El hecho de que esté hospitalizado no cambia sus obligaciones financieras. La propiedad se subastará la semana que viene, y tengo toda la intención de adquirirla con fines de desarrollo». La periodista, una joven llamada Jessica Chen, de la filial de la NBC en Knoxville, había acudido esperando una historia conmovedora sobre un perro leal que esperaba a su dueño. En cambio, se encontró documentando lo que parecía ser una tormenta perfecta de fracasos estadounidenses. El padre de un veterano muriendo porque no podía pagar la atención médica, un perro de servicio militar abandonado por el sistema que lo creó, y un promotor inmobiliario que se beneficia del sufrimiento humano. Su reportaje, que se emitió esa noche, desencadenó algo inesperado. En cuestión de horas, el aparcamiento del hospital se llenó de gente. Veteranos de todo, Tennessee, amantes de los perros, personas mayores que se identificaban con la lucha de Sam y ciudadanos de a pie, indignados por la injusticia de la situación. Trajeron sillas de camping, café y carteles hechos a mano con mensajes como «Salvad el hogar de Duke» y «Honrad a nuestros veteranos». Pero su apoyo, aunque emocionalmente significativo, no podía cambiar la realidad médica dentro del hospital. El estado de Sam seguía deteriorándose, su función renal estaba fallando, su presión arterial requería ajustes constantes de la medicación y, lo más preocupante, no había recuperado la conciencia desde la cirugía. El doctor Reeves le dijo en privado a Emily que estaban considerando tomar decisiones sobre el final de la vida. Duke parecía sentir que se le acababa el tiempo. En la tarde del quinto día, hizo algo que sorprendió a todos los que lo presenciaron. El perro logró burlar la seguridad del hospital y llegar a la unidad de cardiología, utilizando las escaleras de emergencia y los pasillos de servicio con la precisión de su entrenamiento militar. Cuando las enfermeras lo encontraron, Duke estaba tumbado en el suelo junto a la cama de Sam, con su enorme cabeza descansando lo más cerca posible del cuerpo inmóvil de Sam. «No debería estar aquí», dijo la enfermera Margaret Patterson, pero su voz carecía de convicción. En 40 años de atención médica, había visto suficientes misterios como para saber que, a veces, la curación provenía de fuentes inesperadas. Debería llamar a seguridad. Emily, que había estado dormitando en una silla junto a la cama de Sam, tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos del hospital. Tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos del hospital. «Denos 5 minutos», dijo. «Solo 5 minutos. Y luego llevaré a Duke fuera». Lo que sucedió a continuación sería debatido por los profesionales médicos durante años. Cuando Duke se acomodó junto a la cama de Sam, las constantes vitales del anciano comenzaron a estabilizarse por primera vez desde la operación. Su ritmo cardíaco, que había sido irregular y débil, encontró un ritmo más estable. Su presión arterial, que había requerido ajustes constantes de la medicación, se normalizó. Lo más notable fue que su actividad cerebral, que había sido mínima, mostró picos repentinos de actividad. Ladra. Reeves, alertada por los monitores, llegó esperando encontrar a un paciente en crisis. En cambio, encontró a Sam Carter abriendo lentamente los ojos por primera vez en 5 días, con la mirada fija inmediatamente en la familiar figura de Duke. «Hola, chico», susurró Sam, con una voz apenas audible pero inequívocamente viva. «¿Me he perdido la hora de comer?». La respuesta de Duke fue inmediata y abrumadora.
El perro comenzó a gemir y a temblar, moviendo la cola con alegría desesperada mientras intentaba acercarse a Sam sin perturbar el equipo médico. Por un momento, todos los presentes en la sala se olvidaron de los protocolos hospitalarios y observaron un reencuentro que parecía desafiar toda explicación médica. Pero incluso los milagros tienen sus límites. Aunque Sam había recuperado la conciencia, su estado general seguía siendo crítico. El doctor Reeves explicó que, aunque el impulso emocional podría haberle ayudado a despertar, el daño cardíaco subyacente seguía siendo mortal. Sin una cirugía exitosa, a Sam le quedaban como mucho unas semanas de vida. La realidad financiera tampoco había cambiado. Las facturas del hospital se acercaban a los $300,000, y el seguro de Sam había denegado prácticamente todas las reclamaciones. La ejecución hipotecaria de Morrison seguía su curso según lo previsto, e incluso si Sam sobrevivía, se quedaría sin hogar y en bancarrota. Duke, sin embargo, parecía entender algo que los humanos que lo rodeaban no entendían. Esa noche, después de ser devuelto a regañadientes al estacionamiento, el perro comenzó a mostrar un comportamiento que Emily reconoció de los vídeos de entrenamiento de Marcus. Duke estaba buscando algo, siguiendo un patrón que parecía aleatorio, pero que en realidad era metódico y preciso. «Está trabajando», le dijo Emily a Dorothy mientras observaban a Duke recorrer los terrenos del hospital. Marcus lo entrenó para tareas específicas, y Duke cree que todavía tiene una misión que completar. Ninguno de los dos podía imaginar que la misión de Duke estaba a punto de llevarlos a un descubrimiento que lo cambiaría todo, un descubrimiento que Marcus había planeado, incluso desde el más allá, pero que requería que Duke demostrara ser digno de la confianza que un soldado muerto había depositado en él. El comportamiento de Duke en el aparcamiento del hospital se había vuelto cada vez más frenético durante las últimas 24 horas, y Emily finalmente entendió por qué, cuando siguió el preciso patrón de búsqueda del perro hasta la propiedad de Samen. Duke no estaba paseando al azar. Estaba siguiendo las coordenadas GPS grabadas en su entrenamiento militar. Coordenadas que conducían a una segunda ubicación que Marcus había preparado precisamente para este tipo de emergencia. A las 6:30 am en punto del séptimo día de hospitalización de Sam, Duke llevó a Emily al preciado jardín de rosas de Marta, pero esta vez pasó por alto el roble donde habían encontrado el primer contenedor. En su lugar, se dirigió directamente a un rosal específico, la rosa de la paz favorita de Marta, que florecía en amarillo y rosa cada primavera. Duke comenzó a excavar con la misma precisión metódica que había mostrado antes. Pero esta vez descubrió algo mucho más grande, una maleta militar impermeable del tamaño de una maleta pequeña enterrada a 1 metro de profundidad y sellada con cerraduras biométricas que requerían tanto un escaneo de huellas dactilares como un patrón de reconocimiento de voz. Las manos de Emily temblaban mientras llamaba a Sam al hospital y ponía el teléfono en altavoz para que Duke pudiera oír su voz. «Sam, necesito que digas exactamente lo que te digo, y necesito que Duke ponga su pata sobre este escáner al mismo tiempo». El sistema biométrico era más sofisticado que cualquier otro que Emily hubiera visto fuera de instalaciones militares. Y cuando tanto el patrón de voz de Sam como la huella de la pata de Duke se registraron simultáneamente, las cerraduras se desbloquearon con una serie de clics mecánicos que parecían resonar con firmeza. Dentro de la maleta, Emily encontró documentos que le dejaron sin aliento. Marcus no solo se había preparado para la posibilidad de su muerte. Se había preparado para el escenario exacto al que se enfrentaban ahora. Había una póliza de seguro de vida completa por valor de $2,5 millones que había sido retenida por el sistema de registros clasificados del Departamento de Defensa, a la espera de que Duke completara su misión y demostrara que Sam era capaz de cuidar de sí mismo. Había documentos legales que establecían la Fundación Marcus Carter para el apoyo a veteranos mayores, con Sam como director ejecutivo y Duke como embajador certificado de perros de terapia. Lo más increíble era que había un plan financiero detallado que no solo pagaría la atención médica de Sam, sino que establecería un legado que podría ayudar a miles de otros veteranos que se enfrentaban a crisis similares. Pero el descubrimiento más devastador fue el último mensaje de vídeo de Marcus, accesible solo cuando tanto la voz de Sam como los datos biométricos de Duke confirmaron que habían sobrevivido a su periodo inicial de vinculación. Emily corrió de vuelta al hospital con su ordenador portátil y reunió a Sam, Dorothy, el sheriff Bradley e incluso al Dr. Reeves en la habitación de Sam mientras reproducía el mensaje que Marcus había grabado pocos días antes de su muerte. «Papá, si estás viendo esto, significa que Duke ha superado su prueba final». La voz de Marcus llenó la habitación del hospital, su joven rostro serio pero lleno de amor.
Duke no solo fue entrenado para ser tu compañero. Fue entrenado para salvarte la vida de todas las formas posibles. El dinero del seguro ha estado generando intereses durante 6 meses, a la espera de la confirmación de que tú y Duke sois un equipo unido. Los documentos de la fundación ya se han presentado en el estado de Tennessee, y Duke está certificado como perro de terapia, capaz de ayudar a otros veteranos como tú. La imagen de Marcus sonrió, y, por un momento, se parecía exactamente al niño de 8 años que solía ayudar a Sam en el jardín de Marta. Pero papá, hay algo más. Duke tiene una misión más, y es la más importante de todas. Te va a ayudar a comprender que tu vida no ha terminado. Solo está comenzando un nuevo capítulo. La fundación te dará un propósito. Duke te dará compañía. Y juntos salvaréis vidas, igual que Duke salvó la tuya. El vídeo continuaba con instrucciones detalladas para acceder al dinero del seguro, crear la fundación y comenzar el trabajo de Duke como perro de terapia certificado. Marcus había pensado en todo, hasta en los trámites legales necesarios para detener la ejecución hipotecaria de Morrison y las autorizaciones médicas requeridas para pagar la finalización de la cirugía de Sam. Ladra. Reeves, que inicialmente se había mostrado escéptica ante el emocionante reencuentro entre Sam y Duke, se encontró secándose las lágrimas de los ojos. Señor Carter, su hijo ha organizado la mejor atención cardíaca disponible. Con esta indemnización del seguro, podemos completar su cirugía en el Centro Médico Vanderbilt con los mejores cirujanos cardíacos del sureste. Su pronóstico acaba de cambiar de terminal a excelente. Pero las revelaciones no habían terminado. El sheriff Bradley, que había estado investigando discretamente las prácticas comerciales de Morrison, reveló sus propios y sorprendentes descubrimientos. Sam. Morrison ha estado llevando a cabo una estafa sistemática dirigida a propietarios de edad avanzada en todo el este de Tennessee. Identifica a personas mayores con crisis médicas o financieras, acelera los procedimientos de ejecución hipotecaria mediante manipulaciones legales y adquiere propiedades por una fracción de su valor. Tu caso no es aislado. Ha hecho lo mismo con otras 17 familias en los últimos 2 años. Las implicaciones legales eran asombrosas. Morrison había estado utilizando información privilegiada de los departamentos de facturación de los hospitales para identificar a personas mayores que se enfrentaban a la bancarrota médica y luego sincronizaba sus adquisiciones de propiedades para que coincidieran con sus crisis de salud. El caso de Duke había sacado a la luz sin querer una conspiración criminal que había destruido a docenas de familias en toda la región. La investigación de Emily sobre los antecedentes de Duke reveló aún más sorpresas. A través de los contactos militares de Marcus, se enteró de que Duke no era un perro de servicio cualquiera. Formaba parte de un programa experimental que emparejaba perros especialmente entrenados con las familias de soldados caídos. El programa se había cancelado debido a recortes presupuestarios, dejando a perros como Duke en un limbo burocrático. Pero Marcus había conseguido asegurar la colocación de Duke gracias a sus contactos personales y a una cuidadosa planificación. Su hijo pasó sus últimos 6 meses de vida organizando cada detalle del cuidado y el adiestramiento de Duke, explicó la coronel Sarah Mitchell, de Fort Campbell, durante una videollamada a la habitación del hospital de Sam. Marcus conocía los riesgos de su despliegue y estaba decidido a asegurarse de que, si le pasaba algo, usted no tuviera que afrontar su dolor sola. Duke representa el entrenamiento de apoyo a veteranos más avanzado que hemos desarrollado nunca. La historia saltó a la palestra nacional cuando el informe de seguimiento de Jessica Chen reveló no solo la extraordinaria lealtad de Duke, sino también la explotación sistemática de los veteranos de edad avanzada que había sacado a la luz la detención de Morrison. En cuestión de días, Sam y Duke recibieron visitas de todo el país, otras familias de militares, organizaciones de apoyo a los veteranos, e incluso miembros del Congreso, que querían comprender cómo el amor de un soldado por su padre había sacado a la luz un patrón generalizado de maltrato a personas mayores. La detención de Morrison se produjo el 10º día de hospitalización de Sam, justo cuando éste iba a ser trasladado a Vanderbilt para someterse a una nueva intervención quirúrgica. Los agentes del FBI habían descubierto pruebas de fraude postal, maltrato a personas mayores y conspiración, cargos que probablemente enviarían a Morrison a una prisión federal durante décadas. Las propiedades que había adquirido de forma fraudulenta estaban siendo devueltas a sus propietarios originales. Y las familias a las que había victimizado por fin veían hecho justicia. La reacción de Duke ante el arresto de Morrison fue sutil pero significativa. El perro, que había mostrado un comportamiento tan agresivo y protector hacia el promotor inmobiliario,
Ahora parecía completamente relajado por primera vez desde su rescate. Era como si Duke comprendiera que su misión protectora había terminado y que podía centrarse por completo en su labor de curación con Sam. El éxito de la operación de corazón de Sam en Vanderbilt se convirtió en una celebración a la que asistieron decenas de personas cuyas vidas habían sido conmovidas por la historia de Sam y Duke. Dorothy Williams organizó una fiesta de bienvenida que llenó la propiedad de Sam de visitantes, voluntarios y representantes de los medios de comunicación que documentaban la puesta en marcha de la Fundación Marcus Carter. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Sam finalmente tuvo fuerzas suficientes para visitar la tumba de Marcus con Duke por primera vez desde el rescate del perro. Duke se acercó a la lápida con precisión militar, se sentó en posición de firmes durante exactamente 60 segundos, y luego colocó suavemente una rosa del jardín de Marta en la base de la lápida. «Misión cumplida, hijo», susurró Sam, con voz firme por primera vez en meses. «Duke y yo vamos a estar bien». La respuesta de Duke fue colocar su enorme pata sobre la mano de Sam, sellando un vínculo que Marcus había establecido desde el más allá. La liquidación del seguro estaba en trámite, la fundación se había constituido oficialmente, y, lo más importante, Sam Carter había encontrado una razón para vivir que iba mucho más allá de su propia supervivencia. La atención de los medios trajo consigo oportunidades inesperadas. Las editoriales querían comprar los derechos de su historia. Los realizadores de documentales solicitaban entrevistas y las organizaciones de veteranos de todo el país pedían que Sam y Duke visitaran sus instalaciones. Pero el objetivo de Sam seguía siendo sencillo: honrar la memoria de Marcus, ayudando a otros veteranos a encontrar la misma esperanza que Duke había traído a su propia vida. La sorpresa final llegó cuando Duke llevó a Sam a otro lugar de la propiedad, un lugar cerca del viejo granero donde Marcus había jugado de niño. Allí, Duke descubrió una sencilla caja de madera que contenía las cartas que Marcus había escrito a Papá Noel cuando era niño. «Este año no quiero juguetes, quiero que mi padre nunca se sienta solo, incluso cuando yo sea mayor y me haya ido. ¿Puedes enviarle un perro que lo quiera tanto como yo?». 6 meses después de la exitosa operación de corazón de Sam, la Fundación Marcus Carter se había convertido en un faro de esperanza para los veteranos de guerra de todo el sureste. La vieja granja, que antes resonaba con la soledad, ahora bullía de actividad, ya que los voluntarios que visitaban y los perros de terapia en formación llenaban cada habitación con propósito y risas. Sam, con su salud totalmente recuperada y su espíritu renovado, se había transformado de un hombre que contemplaba el suicidio en un defensor reconocido a nivel nacional de la salud mental de los veteranos y la terapia asistida con animales. El éxito de la fundación superó las expectativas de todo. En sus primeros 6 meses, el programa había emparejado con éxito a 247 veteranos de edad avanzada con perros de terapia especialmente entrenados, reduciendo las tasas de suicidio en las comunidades participantes en un 60% y las readmisiones hospitalarias en un 40%. Duke, ahora certificado oficialmente como perro de terapia maestro, había entrenado personalmente a otros 15 perros en las técnicas especializadas que Marcus había programado en su acondicionamiento militar. Emily Thompson se había tomado una excedencia de su consulta veterinaria para desempeñar el cargo de directora médica de la fundación, cumpliendo por fin con el vínculo familiar que había abandonado 20 años antes. Al ver a Sam trabajar con otros veteranos afligidos, al verlo encontrar fuerzas en ayudar a otros a sanar, comprendió que el mayor regalo de Marcus no había sido el dinero del seguro ni las protecciones legales, sino haberle dado a su padre una misión que transformó el dolor personal en sanación colectiva. Dorothy Williams, ahora de 73 años y coordinadora voluntaria de la fundación, había encontrado un nuevo propósito en la organización de las operaciones diarias que llevaban esperanza a tantas familias. «Sam Carter también me salvó la vida», le dijo a un equipo de documentalistas que filmaba la celebración del 6º mes de la fundación. Antes de que esto comenzara, solo existía, contando los días que me quedaban de vida. Ahora me despierto cada mañana sabiendo que tengo un trabajo importante que hacer. El documental, titulado La última misión de Duke, se había estrenado en HBO el mes anterior con gran éxito de crítica y audiencia. La película seguía a 3 familias de militares cuyas vidas habían cambiado, gracias al trabajo de la fundación, mostrando cómo el vínculo entre los seres humanos y los perros especialmente adiestrados podía curar heridas que la terapia tradicional no podía alcanzar. Sam y Duke se habían convertido en celebridades a su pesar, y su historia había inspirado programas similares en otros 12 estados. Pero quizás la transformación más significativa se había producido en el propio Sam,
el hombre que en su día había mirado fijamente revólveres cargados y calculado el coste de la existencia frente al precio de la muerte, ahora hablaba en auditorios abarrotados sobre el poder de la determinación para vencer la desesperación. Su mensaje era sencillo, pero profundo. El dolor no desaparece, pero puede transformarse en algo que sirva a la vida en lugar de destruirla. La sede de la fundación ocupaba toda la primera planta de la antigua granja, mientras que Sam y Duke vivían arriba, en unas cómodas habitaciones que a Marta le habrían encantado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de exitosas parejas de perros veteranos, cartas de familias agradecidas y las condecoraciones militares de Marcus junto con las certificaciones de Duke como perro de terapia. Era un monumento viviente que celebraba la vida en lugar de lamentar la muerte. El papel de Duke había evolucionado de paciente a maestro, trabajando con perros militares recién rescatados que necesitaban pasar de las operaciones de combate a la compañía terapéutica. Sus sesiones de entrenamiento fueron estudiadas por especialistas en comportamiento animal de las principales universidades, que se maravillaron de la capacidad de Duke para comunicar conceptos emocionales complejos a perros que nunca habían experimentado la vida civil. Duke no solo entrena a otros perros, observó el Dr. James Morrison, del programa de psicología veterinaria de la Universidad de Auburn. Les enseña a reconocer el malestar emocional humano y a responder con comportamientos de consuelo calibrados con precisión. Es el sistema de comunicación entre especies más sofisticado que he documentado jamás. El éxito financiero de la fundación había creado oportunidades que Sam nunca había imaginado posibles. El acuerdo con la aseguradora, junto con las donaciones de simpatizantes de todo el país, había permitido crear un fondo de más de $8 millones. El libro de Sam, Letters to Duke, A Father's Journey Through Grief to Hope, Cartas a Duke, el viaje de un padre desde el dolor hasta la esperanza, había permanecido 18 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times, y todos los beneficios se destinaron a la expansión de la fundación. Y lo que es más importante, la fundación había creado un modelo que se estaba replicando en todo el país. Representantes del Congreso habían visitado la granja para estudiar la metodología del programa, y el Departamento de Asuntos de Veteranos había asignado $50 millones para establecer programas similares en 25 estados. El testimonio de Sam ante el Congreso, con Duke sentado tranquilamente a su lado, había conmovido hasta las lágrimas a políticos veteranos, y había impulsado una legislación bipartidista que apoyaba las iniciativas de terapia con animales para veteranos. Las consecuencias legales del arresto de Frank Morrison habían hecho justicia a 17 familias, cuyas propiedades habían sido confiscadas de manera fraudulenta. El propio Morrison estaba cumpliendo una condena federal de 12 años y los acuerdos civiles de su empresa criminal habían establecido fondos de compensación para las víctimas, por un total de $37 millones. Sam había utilizado su indemnización para comprar propiedades adicionales alrededor de la fundación, creando un campus de entrenamiento con capacidad para 50 parejas de perros veteranos a la vez. Pero más allá de las estadísticas y la atención de los medios, la verdadera medida del éxito se veía en los momentos más tranquilos. Los veteranos que llegaban a la fundación destrozados y sin esperanza, se marchaban con un nuevo propósito y compañeros leales. Los perros que habían sido abandonados por la burocracia militar, encontraron nuevas misiones que honraban su entrenamiento, al tiempo que curaban sus propias heridas psicológicas. Una historia de éxito particularmente conmovedora fue la de la sargento primera María González, una veterana de Irak de 48 años que había perdido ambas piernas en la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Posteriormente, había perdido las ganas de vivir. Su emparejamiento con Ranger, un pastor alemán mestizo con su propio trauma de combate, había creado un vínculo que transformó la vida de ambos. 6 meses después, María se estaba formando para convertirse en consejera de la fundación, mientras que Ranger trabajaba como perro de terapia para otros veteranos heridos. Sam me enseñó que sobrevivir no es suficiente, explicó María durante la celebración del aniversario de la fundación. Hay que encontrar la manera de que tu supervivencia sea significativa para otras personas. Eso es lo que convierte la tragedia en triunfo. La celebración del aniversario fue en sí misma un testimonio del impacto de la fundación. Más de 300 personas se reunieron en el lugar donde Sam había contemplado una vez acabar con su vida, entre ellas veteranos de todas las ramas del servicio militar, perros de terapia y sus adiestradores, familias cuyas vidas habían sido transformadas por el programa y líderes comunitarios que habían sido testigos del impacto positivo de la fundación en su región. Duke, ahora con 8 años y algunas canas alrededor del hocico,
Se movía entre la multitud con la dignidad de un veterano militar que recibe honores. Los niños lo acariciaban con delicadeza, mientras sus abuelos compartían historias de su propio servicio militar. Otros perros de terapia se sometían a su liderazgo, reconociendo la autoridad que le conferían su entrenamiento y experiencia únicos. La oradora principal fue la general Patricia Hayes, antigua comandante del programa de perros de trabajo militar del ejército, que había volado desde Washington específicamente para honrar la contribución de Duke a la salud mental de los veteranos. En 40 años de servicio militar, nunca he visto a un solo animal tener un impacto tan profundo en el bienestar humano, dijo a la multitud reunida. Duke representa lo mejor que pueden lograr los perros de trabajo militares, no solo en combate, sino en la curación que debe seguir al combate. El discurso de Sam ese día fue breve pero impactante. De pie en el estrado, con Duke a su lado, miró a la multitud que representaba a la extensa familia que Marcus había creado de alguna manera, gracias a su visión y su amor. 67 años para aprender, dijo Sam, con una voz que se oía claramente en todo el recinto. El amor no termina con la muerte, solo cambia de forma y encuentra nuevas formas de servir a la vida. Hizo una pausa y se agachó para acariciar la cabeza de Duke, en un gesto que se había convertido en automático tras los meses que habían pasado juntos en. Marcus me envió a Duke no solo para salvarme la vida, sino para enseñarme que mi vida podía salvar otras vidas. Cada veterano que encuentra esperanza a través de esta fundación, cada perro que encuentra una nueva misión, cada familia que se recupera de su dolor, es el amor de Marcus que sigue actuando en el mundo. La celebración concluyó con un momento que capturó la esencia de todo lo que representaba la fundación. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Tennessee, Sam y Duke caminaron juntos hacia el pequeño jardín conmemorativo, donde la tumba de Marcus estaba rodeada de rosas que florecían durante todo el año. Duke realizó su habitual saludo militar, sentado en posición de firmes durante exactamente 60 segundos, mientras aquellos que habían encontrado un nuevo propósito a través de la fundación permanecían en silencio detrás de ellos. Fue una ceremonia que honró a los muertos mientras celebraba a los vivos. Un símbolo perfecto de cómo el dolor puede transformarse en gracia. Mientras regresaban a la casa, ahora llena de invitados que habían viajado desde todo el país para asistir a la celebración, Sam reflexionó sobre el milagro de su transformación. Hace un año, era un hombre destrozado que contaba los días que le quedaban de vida. Ahora, a sus 68 años, planeaba programas que impactarían en miles de vidas durante las próximas décadas. ¿Sabes qué, Duke?, dijo Sam, mientras subían juntos los escalones del porche. Creo que Marcus estaría orgulloso de lo que hemos construido aquí. La respuesta de Duke fue colocar su pata sobre la mano de Sam, un gesto que se había convertido en su ritual privado de comunión. En ese contacto, Sam sintió la presencia de todos los que habían marcado su trayectoria. El amor perdurable de Martha, la visión de futuro de Marcus y la lealtad inquebrantable de Duke. Fue un momento de gratitud perfecta, un reconocimiento de que, a veces, los mayores regalos se disfrazan de pérdidas profundas. Las luces de la granja brillaban cálidamente en la oscuridad creciente, dando la bienvenida a los viajeros que habían venido en busca de esperanza y curación. En el interior, los veteranos compartían historias con otros veteranos, los perros de terapia se acurrucaban junto a sus compañeros humanos y los voluntarios se preparaban para otro día de transformación. Era exactamente lo que Marcus había imaginado cuando planeó la última misión de Duke. Un lugar donde el amor vencía a la soledad, donde el propósito derrotaba a la desesperación y donde los lazos entre humanos y animales creaban milagros que ninguno de los dos podía lograr por sí solo. Si tienes entre 55 y 68 años, ¿conoces esa sensación de vacío cuando la casa se queda demasiado silenciosa, cuando el teléfono no suena, cuando te preguntas si tus mejores años han quedado atrás? Sam Carter también se sentía así, un viudo de 67 años que había perdido a su esposa por culpa del cáncer y a su hijo en la guerra, sentado solo en una casa en la que resonaban los recuerdos en lugar de las risas. Estaba contando los días que le quedaban de vida cuando Duke, un perro militar traumatizado, literalmente cayó en su vida al rescatarlo de un ahogamiento que lo salvó a ambos. Lo que sucedió después demuestra que nunca es demasiado tarde para empezar un segundo capítulo. Sam no solo encontró un compañero, sino que descubrió su mayor propósito. Juntos, crearon la Fundación Marcus Carter, transformando su dolor personal en una misión que ha salvado a cientos de veteranos mayores del suicidio y la soledad. A los 68 años, Sam pasó de planear su propia muerte a planear programas que impactarán en miles de vidas durante décadas. Tu historia no ha terminado.
Tu sabiduría, experiencia y capacidad de amar son exactamente lo que este mundo necesita. A veces, nuestros mayores regalos se disfrazan de nuestras pérdidas más profundas, y a veces la familia que necesitamos nos encuentra cuando menos lo esperamos. Preguntas para ti. ¿Qué sueño dejaste de lado que aún podrías perseguir? ¿Alguna vez te has sentido como Sam, preguntándote si tu propósito había terminado? ¿Y qué te ayudó a superar esos momentos oscuros? Deja un comentario a continuación y comparte tu historia. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.